Hola, encantada de estar con ustedes. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la serie Quehacer Virtual, donde compartimos el lado más humano y reflexivo de la educación. En la formación docente aprendemos didáctica, evaluación, teorías pedagógicas y desarrollo humano, pero casi nadie nos explicó algo fundamental. ¿Cuál es el marco jurídico que sostiene nuestra práctica? ¿Puede un alumno grabar una clase? ¿Qué ocurre cuando una acusación circula en redes? ¿Qué derechos digitales tiene el profesorado? ¿Y estamos preparados jurídicamente para la inteligencia artificial? Hoy cruzamos tres miradas: derecho, pedagogía e inteligencia artificial, porque enseñar también es un acto que ocurre dentro de la ley. ¡Y comenzamos! En México, miles de profesores enfrentan un reto silencioso: la falta de información jurídica para ejercer su labor con seguridad. En un contexto donde la educación se ha trasladado cada vez más al entorno digital, los riesgos legales se multiplican y la protección institucional muchas veces resulta insuficiente. Tan solo en 2023 se registraron más de 79,000 conflictos laborales, muchos de ellos relacionados con despidos injustificados. Y esto sin contar los casos que nunca se denuncian porque el docente no cuenta con los recursos económicos para iniciar un proceso de defensa legal. Ante esta situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia orientada a proteger la estabilidad laboral del profesorado. Sin embargo, en la práctica, muchos docentes continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad. Incluso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado casos de despidos sin apego a la legalidad, en los que evidencian violaciones al debido proceso y una falta de seguridad jurídica para los trabajadores de la educación. A este panorama se suma un nuevo escenario: la era digital. Hoy los docentes pueden enfrentarse a denuncias por el uso de plataformas sin protocolos claros, a conflictos con padres de familia o estudiantes en entornos virtuales, a la falta de capacitación sobre sus derechos y responsabilidades en estos espacios, incluyendo el uso de la inteligencia artificial dentro y fuera del aula. El resultado es preocupante: docentes vulnerables con escaso respaldo institucional y con el riesgo de perder su empleo sin contar con herramientas de defensa. La educación digital avanza rápidamente, pero los derechos de quienes enseñan no pueden quedarse atrás. Hoy más que nunca se vuelve indispensable fortalecer la alfabetización jurídica de los docentes, conocer sus derechos laborales, los alcances de la libertad de cátedra, la protección de datos y las responsabilidades en entornos digitales. Porque enseñar no debería significar estar desprotegido ni tener que convertirse en abogado. Significa educar con respaldo, con seguridad y con pleno conocimiento de los derechos. Hoy, hablar de inteligencia artificial en la enseñanza ya no es hablar de algo lejano. Es hablar de una realidad que está transformando la manera en que el estudiantado aprende, investiga, organiza ideas y resuelve dudas. Sin embargo, su importancia no está solamente en lo que puede hacer, sino en la manera en que decidimos utilizarla dentro de la educación. En mi caso, al incorporar inteligencia artificial en la enseñanza media superior, también integré información sobre ética y de responsabilidad moral. Usar la inteligencia artificial de manera ética significa no depender ciegamente de sus respuestas, verificar la información que produce y reconocer que ninguna herramienta debe reemplazar el pensamiento propio, la honestidad académica y mucho menos el esfuerzo personal. Estos elementos se logran desarrollar mediante el pensamiento crítico del estudiantado. También implica formar estudiantes capaces de preguntarse si aquello que producen con ayuda de la tecnología es verdadero, útil, justo y responsable. Ese es uno de los grandes retos de nuestro tiempo,
enseñar al alumnado no solo a usar herramientas digitales, sino a hacerlo con conciencia, prudencia y sentido humano. Cuando la inteligencia artificial se integra con mediación docente, el pensamiento crítico y pensamientos éticos, así como principios filosóficos, pueden enriquecer la experiencia educativa y abrir nuevas posibilidades para aprender mejor. Porque el futuro de la educación no depende únicamente de la tecnología que tengamos, sino de los valores con los que decidimos usarla. La inteligencia artificial puede acelerar el aprendizaje, pero solo la ética puede darle dirección humana. Ahora es tiempo de presentar a nuestros expertos. Él es doctor en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el CINVESTAB y candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es coordinador de generación y diseminación del conocimiento en educación en la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativo, la CEIDE de la UNAM. Y además es profesor de licenciatura y posgrado e investiga y publica cómo se apropian las tecnologías digitales en la educación y los usos académicos de la inteligencia artificial generativa. Él es Víctor Rendón Casales. También nos acompaña una pedagoga que combina la pedagogía, la tecnología y la convivencia escolar para mejorar la práctica educativa, el cuidado del otro y la sana convivencia dentro del aula. Actualmente es directora del Colegio La Florida, donde se esfuerza en promover estos conceptos tanto al profesorado como al estudiantado. Con ustedes, Laura Cano. Y finalmente les presento a nuestra abogada en defensa de los derechos de las personas, enfocada en combatir actos que violenten los derechos humanos de los gobernados, así como de los derechos ARCO, la protección de la información e imagen personal. Ella es licenciada en Derecho con maestría en Impuestos y actualmente estudia el doctorado en la Facultad de Derecho. Es docente a nivel licenciatura desde 2010 y a nivel maestría desde el 2018. Participa en la promoción e implementación del uso de tecnologías y el uso de la inteligencia artificial en las materias de derecho fiscal y administrativo, para el análisis de casos prácticos, la resolución de problemas con apoyo tecnológico, desarrollo de materiales educativos interactivos con generación automatizada de contenido y evaluación formativa. Ella es Elena Dávalos Horta. Sean bienvenidos al Quehacer Virtual. Cuando pensamos en la práctica docente, solemos hablar de pedagogía, pero desde el punto de vista jurídico, ¿qué protege hoy realmente al profesorado en México dentro de los marcos legales actuales y la libertad de cátedra? Elena, me encantaría que me dijeras desde el marco legal actual qué aspectos de la práctica docente sí están protegidos y cuáles siguen siendo vacíos. Claro, Hatsuko, con mucho gusto. Fíjate que cuando estamos ante cátedra, el docente se siente cómodo porque tiene cierto marco y cierto margen para actuar, como es la libertad de cátedra. ¿Qué te permite? Autonomía en tu clase para poner tus reglas, para decir cómo se va a evaluar, cómo vas a llevar la metodología dentro de la clase. Pero ¿qué pasa cuando el alumno es el que rompe esas reglas? ¿Qué protección tiene el docente para defenderse de esa fractura de las reglas o de ese incumplimiento? Dentro del ámbito jurídico, el docente como trabajador está protegido. Ajá. Pero en su calidad de individuo, como docente, está un poquito más desprotegido o está solo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si el alumno hace una grabación, hace un comentario agresivo hacia el docente lo que tiene de inmediato es la norma que puso en el salón, o sea, la regla de mi clase. Claro. El siguiente nivel sería el reglamento de la escuela y ya después ley federal o constitución. Pero ese ámbito siempre queda el docente como en la duda hasta dónde puedo llegar y qué puedo hacer que no implique un riesgo para mí como docente. Entonces, ¿qué vacíos quedan? Como la parte administrativa todavía falta mucho por regular y que esté cercana al docente, que tenga método y acceso fácil para hacer valer sus derechos el docente, principalmente. Fíjate. Bueno, vamos ahora a la parte de pedagogía. Laura, cuando un docente siente que no tiene respaldo institucional,
en situaciones donde se ve expuesto o vulnerable, ¿cómo cambia su forma de enseñar? Híjole, definitivamente la planeación didáctica va a cumplir a planes y programas de estudio. Entonces, cuando el docente siente que no tiene este respaldo, esta planeación va a ser más cautelosa. Las actividades que él, los productos que les pida a los chicos van a ser como más planitas, más estandarizadas. No va a querer innovar, porque le va a dar miedo poder ser expuesto, justamente como comentabas, Elena. Fíjate que además se puede romper esta parte, este acercamiento pedagógico con los chicos, y ya no va a tener esa confianza, y si ya no tiene esa confianza, entonces estamos rompiendo muchísimo más. Ahora, si el docente ya fue víctima de alguna injusticia, llamémoslo así, o se siente vulnerable, o vio que alguno de sus compañeros se siente vulnerable, ¿qué es lo que va a pasar? Comienzan a generar evidencias, a preocuparse más por él que a estar enseñando. Entonces aquí ya la prioridad del docente no es enseñar, la prioridad es protegerse, cuidarse. Entonces es donde se va rompiendo un poquito y va cambiando la práctica. Va a ser más a la defensiva que a la innovación, ¿no? Que es lo que queremos. Va a ser más de me estoy cuidando para protegerme, porque también como persona quieres protegerse, quieres esta protección, este cuidado, pero ya no vas a ir más allá, vas a querer cumplir. Y ya hasta ahí. Sí. Bueno, pues vamos ahora a la parte de inteligencia artificial. Víctor, en un entorno digital donde todo puede grabarse o circular en línea, ¿qué consideraciones mínimas debe tener hoy un docente para cuidar las interacciones, ya sea en el aula o ya sea en la virtualidad? Pues es un tema creo que complejo, como ya comentan aquí mis colegas. Sí. En realidad hay que pensarlo desde estos puntos de vista, que sería el legal, el ético, pedagógico, pero también yo quisiera pensar en esta idea de las culturas digitales, ¿no? Ya autores como Colin Leisher o Michelle Noble hablan del ethos digital, ¿no? Y esta idea me gusta porque hace referencia a que las tecnologías digitales y las comunidades que usamos las tecnologías, digamos que podemos compartir información, podemos construir colaboración, podemos construir un espíritu, por así decirlo, un ethos, en el cual nosotros podamos, digamos que hacer nuestras cosas de forma creativa y como comunidades, ¿no? Esto requiere precisamente atender estas cuestiones legales y éticas y pedagógicas, pero también establecer comunidades que podamos nosotros, digamos que en el aula, estar respetándonos, estar colaborándonos, estar compartiendo, para que no caiga esta idea de estar todo el tiempo en la sospecha, en la suspicacia, en la vigilancia, y que nos distraiga, ¿no?, de nuestra función principal, que es la educación. Entonces me parece que la idea de comunidades digitales y el ethos digital es algo que podemos nosotros impulsar en las aulas desde un inicio, ¿no? Con acuerdos que se establecen entre todos los que estamos ahí, docentes y alumnos, con este conocimiento que hablan de las leyes y la parte legal, lo que implica, ¿no?, el estar expuesto, y más o menos también considerar hasta qué punto nosotros vamos a compartir nuestras, digamos que nuestra imagen, nuestros recursos que hagamos en el aula, y con quiénes, ¿no? Establecer bien las reglas desde el inicio, me parece. Sí te entiendo, generar comunidad, generar vínculo, crear una sinergia, porque de lo contrario nos vamos a quedar muy cuadrados, no vamos a dar el siguiente paso, que es hacia donde queremos ir. Y sí entiendo como esta parte del cuidado y de quedarnos muy atrás, ¿no? Pero me gustaría también que entráramos hacia hoy cualquier situación en el aula, precisamente lo que estamos hablando, puede quedar circulando en redes sociales. Tendríamos que equilibrar esta transparencia, los derechos del estudiantado, la protección del profesorado. Entonces me encantaría que habláramos sobre ello. Sí, Para formar esta como cultura digital, es súper importante formar criterios, ¿no? Que los alumnos tengan este criterio. Y entonces a mí me encanta, por ejemplo, trabajar con mis chicos, respeto y responsabilidad.
hacia ellos y al cuidado del otro, ¿no? Porque todo lo que compartamos en redes, todo lo que se suba va a tener alguna implicación en el mundo real. Ahora, este criterio para saber qué sí compartir, cómo, por dónde, ¿no? Porque también tenemos canales institucionales y también tenemos como esta parte de redes sociales, ¿no? Entonces es súper importante saber cómo qué es lo que se va a hacer. Y además, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Porque podremos encontrar también cosas sobre nosotros o cosas con las que no comulgamos. Entonces, también tener como este criterio. Pero sobre todo, ¿sabes qué, Víctor? Ahorita que lo comentabas, es súper importante desde el día 1 de clases establecer como estos acuerdos digitales. Yo, por ejemplo, a mí me encanta el contrato social. Entonces hacemos un contrato social para saber qué es lo que pasa en el aula y como decías, ¿no? Justamente ya después este contrato social va a responder evidentemente a las normas de convivencia de la escuela, de la de Gire, de la SEP y ya nos vamos para arriba, pero lo que parte y lo que me va a servir a mí como docente, al profesorado les va a servir lo que construyan ellos en comunidad con sus alumnos, pensando en el cuidado del otro. Tenemos 3 minutos. Les voy a dar una pregunta a cada uno. Elena, ¿qué dice el marco legal sobre grabar o difundir una clase? Importantísimo. Como docente, lo más importante es que cuando te pares en la clase, estés seguro que nadie puede grabarte sin tu consentimiento. Estás en un espacio privado. La ley en general en la sociedad, tú puedes grabar en espacios públicos sin problema, pero en un espacio privado necesitas consentimiento. Sea lo que sea, cuando alguien quiere grabar tu clase presencial, debe tener tu autorización para grabarla y para difundirla. O sea, importa muchísimo para qué vas a usar esa grabación. Es para mi consumo personal, lo voy a reproducir, porque aquí afectas mis derechos como docente de mi imagen, de mi derecho a la privacidad y, muy importante, la propiedad intelectual. Muchas veces el docente expone teorías propias o hace posturas propias que está desarrollando para un artículo, para una investigación, y si alguien te graba y lo reproduce, te está violentando un derecho. Claro. Entonces, es muy importante. No se puede grabar ni del docente a los alumnos, ni de los alumnos al docente. Viceversa. Entonces, el docente tiene que llegar tranquilo en el sentido de que no me pueden grabar y tengo todos los elementos legales. El primer respaldo debe ser tu institución, ¿no? Que tu escuela o tu institución te proteja de que si tú te quejas de que alguien grabó, pues te ayude a encontrar los mecanismos para quitar esa grabación, para encontrar una sanción de la que establezcan. Y segundo, en los acuerdos, ¿no?, que tú haces en tu clase es lo más importante, es lo primero. Si tú autorizas también como docente, está bien, grábame, la consecuencia puede llegar a lugares donde uno no se espera. A lo mejor a veces se nos hace fácil decir, graba la clase para que después la puedas repasar, pero eso ya perdió tu control, tu poder, ¿no? Gracias. En un minuto, Lau, a ver si nos puedes decir cómo se puede enseñar convivencia digital dentro de las escuelas. Híjole, es lo que les comentaba ahorita, ¿no? Esta parte del respeto, del respeto y del cuidado al otro. O sea, necesitamos cuidarnos entre nosotros, formar estos criterios para saber cómo vamos a compartir lo del contrato social. Lo del contrato social, así es. Perfecto, muchas gracias. Víctor, en un minuto, desde la práctica docente, ¿qué nos podría ayudar a prevenir conflictos en entornos digitales? Pues una de las cosas es informar, ¿no?, a nuestros estudiantes también sobre cómo funcionan estas herramientas digitales, ¿no? Tienen un diseño y que a veces no es muy claro para todos, ¿no? Y ver las consecuencias que puede tener el hecho de hacer uso de ellas, ¿no? Claro. El tipo de, por ejemplo, lo que comentaba nuestra compañera en cuanto a las redes sociales, pero la IA, por ejemplo, ahora también establece dilemas, ¿no?, en cuanto a la propiedad de los derechos de la autoría y también cómo vamos a utilizarla, ¿no? Vamos a seguir sobre ese tema, Víctor. Muchas gracias. Hoy vengo a hablarles como abogada y humanista, pero sobre todo como madre de 2 adolescentes que están creciendo en una realidad completamente distinta a la nuestra. Hoy estamos frente a una herramienta que está transformando la manera en que aprendemos, investigamos y nos comunicamos. La inteligencia artificial y todo lo que se deriva de la misma en las redes sociales. En el sector educativo, esto abre muchas preguntas. ¿Cómo se utiliza? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué derechos y obligaciones existen? Desde el derecho, implica hablar de protección de datos, propiedad intelectual,
uso responsable de la información y respeto a los derechos de los demás. Sin embargo, creo que hay algo muy importante que no debemos olvidar. Las leyes por sí solas no transforman la conducta humana. Por eso, cuando hablamos de uso de inteligencia artificial en la educación y en la vida cotidiana de nuestros hijos, el verdadero reto no empieza en la ley, empieza en la familia. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero nunca sustituirá las inteligencias humanas. La creatividad, el pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar, de investigar, de imaginar y de construir un conocimiento propio. Ahí es donde el acompañamiento de los padres se vuelve fundamental. No se trata solamente de prohibir o controlar el uso de la tecnología, sino de acompañar y dialogar y ayudar a nuestros hijos a desarrollar criterio. Otro punto clave dentro de las familias es la ética, no entendido como una imposición del deber ser, sino como una oportunidad de crecimiento personal. La ética implica preguntarnos constantemente, ¿lo estoy haciendo de una manera que respeta la dignidad de otra persona? ¿Contribuye al bien común? ¿Afecta o altera el entorno de los demás? Cuando un joven comprende esto desde la conciencia y no desde el miedo a una sanción, entonces las normas dejan de ser una amenaza y se convierten en una guía para convivir mejor. Por eso creo que la conversación sobre inteligencia artificial en la educación debe incluir 3 dimensiones: el conocimiento del marco jurídico, el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y sobre todo el fortalecimiento de la ética y la responsabilidad dentro de las familias. Y así estos espacios de diálogo e integración familiar permitirán conocer lo que piensan nuestros hijos y estudiantes. La inteligencia artificial llegó para quedarse. El desafío no es evitarla, sino aprender a usarla con conciencia, con responsabilidad y con humanidad. Porque al final del día ninguna tecnología puede reemplazar aquello que nos hace profundamente humanos. Hoy les traemos una película no relacionada con la educación necesariamente, pero sí con la ley y su carácter. The Children Act, o mejor conocida en México como El Veredicto. Trata sobre un momento crucial en la vida de una jueza británica que enfrenta el dilema moral y legal de salvar la vida de un adolescente con leucemia mediante una transfusión, pero que él rechaza por motivos religiosos. Esto mientras su vida personal se derrumba. Es una película que pone sobre la mesa dilemas legales con rostro humano, decisiones difíciles, consecuencias reales y ética pública, y que nos recuerda que la ley no es fría, sino también es una gran responsabilidad para los que la ejecutan. Esperemos que disfrutes esta reflexión sobre derecho y decisiones humanas, y no dejes de contarnos qué te pareció en nuestras redes sociales. La inteligencia artificial llegó muy rápido al aula. ¿Las instituciones educativas están regulando su uso o estamos reaccionando tarde? Vamos a ver 2 casos. El primero, un estudiante entrega una tarea generada con inteligencia artificial sin mencionarlo. La pregunta para los 3, ¿esto es un problema ético, pedagógico o legal? Quisiera comentar esta pregunta. Me parece que es un problema que involucra las 3 dimensiones, claro, pero justo pensando en cómo nosotros podemos abordar esto en el aula, creo que es importante que nuestros estudiantes conozcan, ¿no? los diferentes usos de las inteligencias artificiales, su funcionamiento, pero también nosotros modelemos el uso, ¿no? Con ellos, ¿no? O sea, nosotros como docentes mostremos, ¿no? Ahora, se habla mucho del uso crítico o del uso consciente, reflexivo de la inteligencia artificial, etcétera, pero parecería que el asunto está en la herramienta y no está en la herramienta. Está en lo que hacemos nosotros con la herramienta. Entonces me parece que se deben de promover prácticas, ¿sí? Donde la herramienta se utilice de forma reflexiva, pero no solamente la IA, sino los libros de texto, cualquier fuente de información se utilice de forma reflexiva, ¿no? Eso nos va a permitir nosotros cuestionar esto, ¿no? Los resultados pues que nos da la IA y no irnos por el primer, digamos que la respuesta fácil que nos da, ¿no? Entonces me parece que es una cuestión de hacer mucho andamiaje con los estudiantes y nosotros también como docentes pues hacerlo, no utilizarla, ¿no? De esa manera, ¿no? Que vean que nosotros podemos. Sigue siendo el trabajo del profesorado, sin duda, sí. Porque es una herramienta, entonces la mediación
mediación nuestra ahí tiene que Es ver. importantísimo. Y aquí entra la parte pedagógica, ¿no? Justo. ¿Qué es lo que nosotros enseñamos? O sea, yo lo veo como un problema pedagógico porque entonces nosotros no estamos enseñando a los chicos a usarlos de forma correcta. Lo importante es que la sepan usar, ¿no? Estas herramientas, llámese inteligencia artificial o llámese libro electrónico, como lo mencionas, les sirva para que ellos construyan su propio conocimiento, no para que digan, ay, bueno, ya de aquí voy a entregar la tarea, se la voy a dar al maestro y me va a poner 10 porque además tengo un lenguaje que bueno, Sí, ¿no? O sea, imagínate. Entonces, lo ideal, te digo que lo veo como problema pedagógico porque es para que los chicos, el estudiantado, lo vea como un medio para construir conocimiento y no como un fin, ¿no? Así de, ay, no, ya de aquí lo voy a sacar y termine. Pero entonces después no sé cuáles serían como las implicaciones legales, porque a mí me queda claro que me entregan algo con inteligencia artificial y les pongo 0 porque es plagio. Pero ahí justo, Laura, el fin es lo más importante. La cuestión es, una tarea para mi clase, todo debe tener consecuencias. Para mi clase será punto menos, no te la recibí, yo puse las reglas del juego al principio, ¿no? Pedagógico también puede ser, pero legal, ¿en qué momento se vuelve un problema legal? Cuando utilizas eso para obtener un beneficio. Okay. Tal vez en tu clase un punto menos, una décima menos influye en la calificación, pero si lo usas para hacer tu tesis y titularte, estás hablando de un problema mayúsculo, sin ¿no? dudas. Por no citarlo. Entonces depende justo la finalidad o el fin para lo que estén utilizando esa tarea, y la IA es que tiene consecuencias legales. Okay. ¿no? Y es que volvemos al punto con el que inició Víctor. La cosa no es que no la uses, cómo la vas a utilizar y cuál es la mediación del profesorado para utilizarla. Es correcto, exactamente. Si la usas inteligentemente, la inteligencia artificial es una herramienta que reduce tiempos, que maximiza recursos, pero si la usas para no usar el cerebro, no, nada más para reproducir, para engañar, para cumplir con un requisito, puedes cometer incluso un plagio o incluso robar temas de propiedad intelectual, ¿no? Sin duda. Y parece que vamos, como tú dijiste al inicio, de forma reactiva, pero eso no está mal. O sea, estamos ajustando nuestras estrategias en el aula, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos enseña la inteligencia artificial es la importancia de leer a nuestros estudiantes, ahora sí, para ver cómo escriben, para ver su proceso, ¿no? Sí, entonces, si lo vemos de esa manera, es una oportunidad para cambiar nuestras actividades, nuestro tipo de actividades en el aula, que impliquen también un acercamiento mucho más cercano, pues, como tal, a los trabajos de nuestros estudiantes. Claro. ¿Qué estrategias didácticas utilizamos? Que no sea nada más decirle a la inteligencia artificial, hazme la copio y pego, porque entonces incidimos en el pensamiento crítico. Ahí ya no hay, no existe. Sí, se dice que si la inteligencia artificial resuelve la actividad, lo que está mal es la actividad. Por supuesto, estrategias didácticas. Muy bien, Víctor. Vamos al segundo caso. Un docente usa inteligencia artificial para generar retroalimentación automática. Pregunta para los tres, ¿dónde está el límite entre apoyo tecnológico y deshumanización? Híjole, yo ahí quiero intervenir. Yo creo el límite está cuando el docente deja que la inteligencia artificial responda por él sin conocer a sus alumnos. Justo lo que acabas de mencionar, justamente. O sea, ahorita que él lo mencionaba, decía, claro, cuando ya la inteligencia artificial etiqueta a los alumnos de forma genérica, es donde rompemos el vínculo. Es súper importante conocer los avances de los chicos, que avanzó un poquito en una actividad, que no o sea, a lo mejor tuvo retroceso, pero cuando ya dejamos que la inteligencia artificial es cuando nos deshumanizamos. O sea, podríamos decirle a la inteligencia artificial, por supuesto, que nos genere ideas, ¿no? Nosotros le decimos qué es lo que buscamos, la inteligencia, la herramienta que utilicemos, nos va a dar algunas, a lo mejor, intervenciones como más puntuales, pero definitivamente tú vas a saber cómo expresarla a tus estudiantes. Claro. Es un problema ético 100% del docente, porque estas tecnologías personalmente a mí me han ayudado muchísimo a detectar plagio en 3 segundos, pero mi parte y mi labor es leer,
aportar, sumar, corregir, orientar, incluso si es necesario retroceder. Vuélvelo a hacer y no estés plagiando, no estés usando, estas citas no se hacen, esto no lo hiciste tú, ¿no? Sí. El tema no tiene razón o está mal desarrollado. O sea, justo necesitas a fuerza tú meter un segundo ojo o un primer ojo para evitar esta deshumanización, ¿no? De la evaluación de tus alumnos. Y qué padre sentir este vínculo, ¿no? Cuando el alumno te dice, maestra, leíste mi trabajo, ¿qué piensas? Y tú sabes realmente qué contestarle porque lo conoces. Y así de, ay, ¿en serio contestaste así? O sea, cuando ven que de verdad los lees, que de verdad les estás retroalimentando porque los conoces, a ellos los motivas. Víctor, ciérranos este segmento en un minuto. Sí, me gustaría que también pensáramos en las condiciones de trabajo de los docentes, ¿no? O sea, quien recurre a que lo haga toda la inteligencia artificial también tiene mucha carga laboral, o sea, también lo ven como una opción, pues, ¿no? Pero entonces hay que, pues, digamos que comprender esa parte. No, yo no estoy de acuerdo también en que se delegue toda la actividad docente a la IA. Sale lo mismo que en la pregunta que hiciste de los estudiantes, pero sí hay ciertas condiciones que a lo mejor están empujando a esto, ¿no? Y además de que las empresas te venden esa idea, ¿no? Fácil, ¿no? De que ahora ya la inteligencia va a calificar los 50 exámenes, ¿no? O sea, no puede ser posible. Y no se vayan de pinta. En un momento regresamos. No olviden enviar sus colaboraciones y comentarios a nuestras redes sociales. Me encuentran en Facebook, Instagram y X con mi nombre, Hatsuko Nakamura. Gracias por seguir en el programa. Hoy estamos abriendo una conversación nacional. Enseñar también es estar dentro de un marco de derechos, responsabilidades y cultura digital. Ahora veamos qué tiene que decir al respecto nuestro influencer educativo. ¿Tú crees que está bien que se publiquen en redes sociales videos grabados dentro del salón de clases en donde se pueden ver a maestros y alumnos menores de edad interactuando dentro del mismo contexto escolar? Y no lo digo para cancelar a nadie, sino para reflexionar sobre las consecuencias que puede tener exponer estos momentos en redes sociales. Hoy en día la educación también ocurre en un reel, en un video corto, en una historia, en una publicación que se comparte en segundos. Y en este nuevo escenario, los influencers educativos están teniendo cierta relevancia en las redes sociales, ya que hoy en día podemos ver a docentes, pedagogos, psicólogos, creadores de contenido que comparten ideas, estrategias, materiales y reflexiones que pueden ser una herramienta para enseñar o aprender mejor. Considero que esto es algo muy bueno e interesante, pero a la vez puede ser como una espada de doble filo en la cual maestros y estudiantes podemos salir perjudicados sin siquiera saberlo. Y a ver, yo creo que nosotros como profesionales debemos ser muy cuidadosos en esos temas, porque ¿cuál es la razón por la cual se comparten este tipo de contenido en las redes sociales? ¿Estamos compartiendo para educar y para ayudar o estamos publicando para volvernos virales? Y bien, tenemos que precisar algo con mucha seriedad. No todo lo que ocurre en la escuela debe volverse un contenido, ni tampoco cada estrategia que sea útil debe ser grabada para exponer a los niños, las niñas o las juventudes. Y a ver, esto no es criticar por criticar, sino de verdad debemos pensarlo de forma consciente. Cuando un docente o una figura de autoridad graba a niños, niñas, adolescentes sin su permiso, o más bien el permiso de sus padres, ¿dónde queda el cuidado? ¿Dónde queda la ética? Cuando en redes sociales aparecen menores de edad, ya no estamos hablando solamente de creatividad, estamos hablando de derechos, estamos hablando de imagen. Y aquí va lo importante: no porque nosotros estemos a cargo del grupo podemos grabar por grabar. Y a ver, para ir cerrando, si tú ves un video en TikTok o en Instagram o Facebook y ves que hay maestros interactuando con sus alumnos en dinámicas grupales y demás, pregúntate lo siguiente: ¿ese video aporta un valor pedagógico? ¿Crees que para la realización de ese video se protegió a las personas involucradas? No sé, entre otras preguntas. Y bueno, yo me quedo pensando en esto:
La educación no necesita volverse viral para ser valiosa. Hoy más que nunca sí necesitamos más contenido educativo, más influencers que hablen sobre educación, pedagogía, educación emocional. Necesitamos personas que entiendan que influir en la educación no solo es hacerse visible, sino usar esa visibilidad con conciencia y con cuidado. Nos vemos. ¿Qué pasa cuando un conflicto escolar ya no se queda en el salón, sino que continúa en WhatsApp, TikTok o incluso con la inteligencia artificial? Quédate porque pasamos a la buena noticia educativa. En México y también en otros países ya comienzan a surgir reglas y protecciones para defender mejor a estudiantes, docentes y familias frente a los nuevos riesgos digitales. En México, una noticia clave fue la aprobación de una reforma contra la violencia digital hacia niñas, niños y adolescentes. La iniciativa fortaleció su derecho a la intimidad, a la protección de datos personales y a la vida privada, para frenar la difusión de contenidos que dañen su imagen o desarrollo. ¿Y por qué importa tanto? Porque cuando un conflicto escolar se vuelve digital, también cambia de escala. Ya no afecta solo a quienes están en el aula, puede dañar incluso la imagen, la privacidad y hasta la seguridad de estudiantes y docentes. Un caso que sacudió a México fue el de las estudiantes del IPN, que denunciaron el uso de sus fotos alteradas con inteligencia artificial para crear contenidos sexuales falsos. Este juicio podría convertirse en un precedente importante sobre la violencia digital con IA en entornos educativos. También empiezan a aparecer reglas más claras sobre el uso de la tecnología en la escuela. En Querétaro, en 2025, se aprobó la prohibición del uso de celulares en escuelas de educación básica y bachillerato, salvo con fines pedagógicos. Y este debate no ocurre solo en México. En España, la Agencia de Protección de Datos advirtió que el uso de celulares y tabletas personales en la escuela puede comprometer la privacidad del alumnado y generar responsabilidades para las instituciones educativas. La buena noticia es que la tecnología no está rompiendo la escuela, la está obligando a evolucionar. La prevención también es innovación educativa y construir convivencia social es hoy una de las mejores inversiones para el futuro de nuestras escuelas. Les habló Byron Olivares y nos vemos la próxima con otra buena noticia educativa. En la actualidad, muchos docentes utilizamos plataformas digitales, aulas virtuales o herramientas de inteligencia artificial, y sin duda hemos escuchado hablar sobre la importancia de proteger nuestros datos personales, tales como la dirección de nuestro domicilio, nuestro correo electrónico o nuestro nombre. También existen datos aún más delicados conocidos como datos sensibles, entre los que se encuentran con nuestras cuentas bancarias, nuestro estado de salud o incluso información genética. Sin embargo, la protección de datos va más allá de cuidar esta información explícita. También debemos considerar aquellos datos que pueden inferirse de manera implícita, es decir, información que se obtiene a partir de pistas o indicios sobre nuestro comportamiento. Por ejemplo, en el mundo digital, cuando utilizamos una computadora y visitamos un sitio web o hacemos uso de una plataforma virtual, compartimos ciertos datos de manera indirecta, información como la dirección IP, la geolocalización, el historial de navegación o nuestros patrones de comportamiento, lo que permite a los sistemas informáticos construir perfiles precisos sobre nosotros, algo conocido como una huella digital. Con base en estos perfiles, las plataformas pueden ofrecernos servicios personalizados. Un ejemplo muy conocido es el llamado algoritmo de las redes sociales, que nos muestran contenidos que probablemente sean de nuestro agrado o nuestro interés. Este sería el escenario ideal, aquel en el que nuestra información se utiliza únicamente con fines de entretenimiento u ocio. Sin embargo, no siempre ocurre así. Cuando esta información cae en manos equivocadas, puede utilizarse para actividades ilícitas como la manipulación digital o la cibervigilancia, y podríamos ser víctimas de actos delictivos. Es aquí donde cobra importancia la transparencia. En un mundo digital, la transparencia implica que podamos comprender, o al menos en cierta medida, cómo funcionan los sistemas que utilizan nuestra información. De ahí la importancia de contar con regulaciones claras, marcos normativos sólidos y una ciudadanía digital consciente. Pero sobre todo es fundamental que cada uno de nosotros desarrollemos este hábito de cuidar nuestra información, porque hoy en día el dato se ha convertido en el elemento más valioso del mundo digital.
Cuando el docente se siente expuesto o vulnerable, no solo cambia su seguridad, su manera de enseñar, que es lo que vimos. Me gustaría ahora que entráramos a la parte humana. ¿Qué impacto tiene esta situación en la práctica educativa? Híjole, mira, el docente simplemente se va a sentir observado y va a comenzar a planear de diferente forma. Va a seguir su planeación, pero él va a perder como esta parte humana, ¿sabes? Claro, como el que miedo, va a tener observado, miedo. es estrés, es miedo, ¿no? Y entonces ya va a ser como, va a cumplir. Su objetivo va a ser cumplir y entonces esta parte de innovar la va a dejar en segundo plano, ¿no? Sí, se convierten en prácticas de vigilancia, ¿no? Y eso de alguna manera limita mucho la creatividad y también la convivencia como tal, ¿no? En el aula, ¿no? O sea, el aula siempre es una pequeña comunidad, ¿no? Una pequeña comunidad. Y si nuestras prácticas van a ser de vigilancia, todos vamos a estar con la lupa, ¿no? Entonces, creo que no va por ahí la situación. Hay que buscar maneras de que nuestros estudiantes y los docentes se comuniquen de forma más abierta y establecer, como comentábamos ya, estos mínimos acuerdos, ¿no? Para poder estar ahí. Me parece que la idea de estar siendo vigilados porque a lo mejor yo estoy diciendo algo incorrecto o impropio, también requiere una reflexión personal, ¿no? O sea, cómo yo estoy viendo a mis estudiantes, ¿no? Porque si no, entonces ya me van a estar todo el tiempo queriendo evidenciar, ¿no? Pero eso también es un punto de vista muy personal, ¿no? Bueno, ¿y yo por qué pienso eso de ellos? Ajá. Claro, es que estás hablando del clima en el aula, que desde la pedagogía tiene mucho que ver qué hacemos tanto en el aula como en la virtualidad. ¿Cómo vamos generando este clima desde la parte humana que lo acabas de traer a la mesa muy bien? ¿Podrías abundar en el clima en el aula desde la parte pedagógica? Sí, fíjate que cuando nos sentimos observados, que vigilados, como lo mencionas, el docente va a llegar tenso al aula y es bien padre cómo nosotros transmitimos al estudiantado. O sea, si llegas con toda la energía, si llegas dispuesto a enseñar, a captar la atención de los alumnos, ellos enseguida se sientan, están a la expectativa de qué les vas a enseñar, pero si llegas apático, sin esa intención de... O sea, con la intención nada más de cumplir, ellos lo sienten, entonces así como que trabajan porque tienen que cumplir. Entonces el clima, el docente puede poner cambiar el clima en el aula completamente. Elena, ¿con qué herramientas y recursos legales cuenta el profesor para proteger su dignidad profesional? Mira, en primera instancia vamos de abajo hacia arriba, de lo inmediato a lo ya legal en un juzgado, en un tribunal. Lo primero es que el docente tiene que establecer bien las reglas en su clase. El reglamento, el primer día. Podrá sonar a veces un poco autoritario, pero sí es conveniente que a veces incluso se pida la firma a los alumnos. Del encuadre de clase, te expliqué las reglas, pasamos una hojita donde estamos de acuerdo, entendimos, para protección tuya y para evitar esta constante sentirte observado. Segundo, alinear tu clase a las reglas o a los lineamientos de tu institución. Esto es muy importante para que tengas un segundo apoyo. Si yo estoy siendo grabado o invadido en mi privacidad como docente, ya se rompió mi primera regla, que fue la clase. Sí. ¿Y qué hace mi institución para ayudarme? Si yo me quejo, oye, el alumno fulano me grabó, entonces ayúdame a una sanción, a alguna infracción, a una violación al código de ética interno, a un reporte a su expediente, a una cita con familiares, alguna mediación, incluso algún tribunal, depende de la institución. Si esto no funciona, ¿qué tengo ya yo como individuo, docente, como ciudadano? Irme a instancias legales. Okay. Tendrías ya que irte a un abogado, principalmente en un tema de amparo, porque están violentando tu derecho a la imagen, tu derecho a la privacidad. Y para el caso
Si la institución no te proporciona un abogado, hay instituciones públicas que te pueden ayudar. Hay defensores públicos. Si es una institución federal, como el caso de la UNAM, hay defensores públicos federales y a nivel local los hay, que nunca los tenemos cerca porque justo falta esa educación en los docentes de cuáles son tus herramientas, tus medios de defensa, ¿no? Y llegar tranquilos en el sentido de que hay maneras, sí. Desafortunadamente en la práctica, pues a veces estas herramientas los docentes no las utilizan porque puede haber cierto prejuicio al docente que se queja, ¿no? No, sin duda. Al docente que es molestoso, ¿no? Que me genera una incomodidad tanto como grupo como empleado, ¿no? De la institución. Pero herramientas hay, nada más hay que seguirlas. La primera parte es con tu institución y la segunda ya es a nivel individual ante una instancia jurídica. Imagínate la presión de ya llegar a planear, a dar la clase, sabiendo un tema legal, ¿no? Sí. Sobre ti. Y todo lo que impacta, todo lo que impacta. Llegas con miedo. Y eso justo creo que habría que cambiar un poco el foco, ¿no? Sí. Porque si estamos pensando en que el docente todo el tiempo está observado, es porque el modelo educativo que está en el fondo es centrado en el docente. Sí, entonces toda la atención está en el docente. Pero si pensamos en hacer, digamos que tipo de prácticas más distribuidas entre los estudiantes, el docente no va a estar todo el tiempo enfrente. Van a estar haciendo las cosas los estudiantes, ¿no? De forma colaborativa. Entonces ya no está toda la presión en el docente. Pero eso también implica este enfoque pues pedagógico, ¿no? Me encanta, Víctor, cómo estás hablando de didáctica, estrategias didácticas todo el tiempo. Víctor, ¿la tecnología está amplificando estos conflictos o también puede ayudar a prevenirlos? Pues es que la tecnología en sí no es el meollo del asunto, ¿no? Sí, somos nosotros quienes estamos ahí. Y efectivamente puede ser uno de nuestros mejores aliados y mediadores, o también puede ser digamos que una fuente de amenaza, ¿no? Vamos a intentar tal vez nosotros construir pues diferentes usos mucho más potencializadores del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ¿tú tienes grupos de WhatsApp? Sí, los tengo. ¿Qué haces? ¿Tienes avisos de privacidad? Exactamente. Mira, al principio sacamos la cuestión de los avisos de la privacidad con base en la UNAM, ¿no? Lo que tiene la UNAM. Sí. Y también esta cuestión de violencia también, por ejemplo, que puede haber, ¿no? Acoso, por ejemplo. Establecemos esos lineamientos y les mandamos las páginas en internet para que las conozcan, ¿no? Sepan que está ahí también, que está también protegido, ¿no? Y establecemos consentimiento, ¿no? Y ha funcionado bien, realmente, ¿no? O sea, duran lo que dura una asignatura y se eliminan. Y solamente es para hacer avisos. Es que funciona porque es en tiempo real. Y en ese sentido nos ayuda, ¿no? Estamos más pegados a las notificaciones del WhatsApp que a las del Moodle porque hay un delay, ¿no? Un retardo más. Entonces, bueno, pues sí, funciona también. O sea, tú tienes tus encuadres general desde el inicio, tienes estas interacciones entre los jóvenes y abres tus grupos, tus clases hacia el WhatsApp con todos tus protocolos que estás mencionando. Son voluntarios, ¿no? A final de cuentas, y no todos están, pero tampoco por eso todos en WhatsApp, sino están en las dos partes, en la institucional y también en la más inmediata, que es el WhatsApp, ¿no? Pero pues al final de cuentas duran lo que tiene que hacerse. El grupo está enmarcado en la asignatura, ¿no? Como tal, ¿no? Fíjate que yo trabajo el consentimiento informado, el aviso de privacidad al principio del ciclo, pero además como que con diferentes vertientes, ¿no? Lo que se publica en redes como promocional, el otro informativo de qué es lo que vamos a compartir justo de esta parte de las actividades pedagógicas que realizamos. Por ejemplo, se me ocurre una muestra académica donde tomamos evidencias y después se sube a redes sociales, pero entonces justo tomas la evidencia de los alumnos que han firmado este consentimiento informado y dejas fuera a los que no. Claro. Eso sería muy bueno que, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, en la parte de descripción, pongas las reglas ahí del WhatsApp, ¿no? No se puede escribir, no se puede bajar información, no se puede compartir todo esto. Todo eso te suma a tu cúmulo de protección y de evidencia para que las reglas del juego estén puestas desde el principio. Y quien haga mal uso tenga responsabilidad y tengas evidencia también, ¿no? Sin duda. Y importantísimo, ¿no? La comunicación constante con nuestros estudiantes, ¿no? Porque si alguien está siendo, por ejemplo, molestada,
que se comuniquen con los docentes, ¿no? Para que se contenga una posible situación más grave, ¿no? Muchas gracias por haber estado en el Quehacer Virtual con este tema tan interesante. ¿Con qué nos quedamos el día de hoy? ¿Qué conclusión? Mira, por parte de los docentes en el ámbito jurídico hay protección. Tenemos que fortalecer primero las reglas dentro de clase y de ahí para arriba. Institución, buscar la ley. Hay defensores que nos pueden apoyar de manera gratuita en caso que nos sentamos vulnerados y que esto no afecte el desarrollo de nuestra cátedra. Sí, yo quisiera poner sobre la mesa esta idea de construir un ethos de la cultura digital que sea propicia para las interacciones en el aula, ¿no? Colaboración, respeto, ética, ¿no? Y un uso consciente, ¿no? de estas herramientas. Muy bien. Bueno, yo desde la pedagogía lo que propongo es cuidar al docente para que se sienta protegido y entonces él innove sin miedo y pueda hacer uso correcto de estas herramientas digitales. Claro, excelente. Muchísimas gracias a los tres por haber estado en el Quehacer Virtual. Y nos vamos ahora a nuestra siguiente sección. Hola, quiero compartirles un caso de éxito desde el Colegio Morelos de Cuernavaca, de cómo una correcta actuación de los protocolos que tenemos en el caso de un estudiante que se suscitó de primer grado de secundaria. Ella pues expone que los compañeros tenían conductas inapropiadas que la lastimaban y que se volvieron constantes hasta convertirse en lo que hoy se conoce como acoso escolar. Este caso definitivamente es algo que se atiende, se aborda como primer paso. Se tiene que hacer una investigación de todas las partes involucradas en apoyo con lo que es el seguimiento docente, así como la dirección de la sección. Entonces, lo primero que hay que hacer es aplicar nuestros protocolos, adoptar las medidas disciplinarias determinadas de lo que son los protocolos y recordar que estas medidas tienen que estar siempre alineadas a proteger los derechos tanto de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y aquí es donde se requiere alta sensibilidad, comunicación, trabajo conjunto y empatía para todo lo que son las infancias y también las juventudes. Y aquí el éxito de la aplicación de los protocolos, ya que se tienen que tomar decisiones considerando en todo momento el interés de la seguridad, de la armonía escolar y de la integridad de todas las partes. Entonces, muy importante la elección. ¿Por qué? Porque, como decíamos del principio, cada parte asume su rol. La persona que está siendo de alguna manera lastimada, ¿qué jóvenes están involucrados en esta situación? ¿Cuál es el rol de los coordinadores y docentes? El rol de la dirección de la sección, el rol de la dirección general, el rol de los papás para poder llegar a este trabajo colectivo y tener un éxito que en el cual hoy nos da muchísimo gusto ver a la alumna plena desarrollando su talento, demostrando que se siente mucho más cómoda y feliz sobre todo, y la gran satisfacción de los papás en los cuales hemos recibido la felicitación por el abordaje de este caso, por el trabajo colectivo y por el logro de alcanzar lo que buscamos todos, que es la armonía escolar y la felicidad de los niños, de los jóvenes y de todos. Hola de nuevo, me gustaría que ahora prestes mucha atención, pues a continuación te voy a mencionar 10 puntos con respuesta de sí o no, para que lleves tu cuenta con la finalidad de que descubras qué aspectos hacen falta en tu práctica como padre o profesor frente a tus hijos o estudiantes. ¿Listo? Comencemos. ¿Reconoces que la educación digital y el uso de la inteligencia artificial es una responsabilidad compartida entre instituciones educativas y familias? 2. ¿Conoces si dentro del reglamento escolar existe un apartado sobre grabaciones, uso de dispositivos o difusión de contenido en plataformas digitales? 3. ¿Explicas claramente a los estudiantes o a tus hijos cuáles son las normas respecto al uso de inteligencia artificial en tareas o trabajos académicos? 4. ¿Hablas con tus estudiantes o hijos sobre la diferencia entre investigar, aprender y simplemente copiar lo que genera una herramienta de inteligencia artificial? 5. ¿Promueves que la inteligencia artificial sea una herramienta de apoyo para pensar mejor y no un sustituto del pensamiento propio? 6. En casa, ¿existen conversaciones sobre ética digital con el respeto a la privacidad, la dignidad de las personas y el uso responsable de la información? 7. ¿Ayudas a tus hijos a ser conscientes de que compartir una imagen, grabación o contenido generado con inteligencia artificial puede afectar la reputación o la dignidad de otra persona? 8. ¿Has reflexionado con estudiantes o tus hijos sobre cómo desarrollar creatividad, pensamiento crítico e investigación propia
aún teniendo acceso a herramientas de inteligencia artificial? 9. ¿Fomentas que antes de usar una respuesta generada por inteligencia artificial se pregunten, ¿esto es verdad? ¿Cómo puedo verificarlo? 10. ¿Estás dispuesto a seguir aprendiendo sobre estas herramientas para acompañar mejor las nuevas generaciones? Bien, ¿qué tal te fue? No te diré si estás bien o mal al responder sí a una o más de estos cuestionamientos. Simplemente hagamos conciencia de la responsabilidad compartida que existe entre profesores y padres para que ayudemos a formar individuos críticos y responsables ante estas nuevas sociedades inmersas en un mundo digital. Gracias por tomar este tiempo de reflexión. Hasta la próxima. Hola, hoy te traigo 3 tips fundamentales para tu práctica docente. Tip 1. La claridad desde el día 1. Lo que se acuerda al inicio previene conflictos al final. Establecer reglas claras sobre la privacidad, uso de celulares y grabaciones para cuidar el respeto en clase. 2. Comparte por escrito los criterios de evaluación para que sean comprensibles y transparentes. Y define canales formales de comunicación que faciliten la participación y el compromiso de todo el grupo. Los acuerdos pedagógicos son el marco ético y práctico que sostiene la vida en el aula. Cuando se establecen desde el inicio, protegen al profesorado y promueven un ambiente de aprendizaje respetuoso, organizado y seguro. Tip 2. Documenta con inteligencia. La docencia estratégica es tu mejor defensa. 1. Mantén un portafolio docente digital con planeaciones, instrumentos de evaluación y evidencias de actividades. Deja registro de decisiones importantes mediante correos o actas de acuerdos compartidos por canales institucionales. Y 3. Lleva una bitácora objetiva de incidencias relevantes. Antes de reaccionar, la memoria escrita evita interpretaciones subjetivas. La protección docente no depende solo de la vocación, también de la capacidad de documentar y ejercer una docencia estratégica. Anticipar escenarios y registrar procesos permite enseñar con una mayor tranquilidad y respaldo profesional. No es desconfiar, es profesionalizar tu práctica. Y 3. Docencia en red. La dignidad docente se construye en comunidad. Participa en redes docentes locales o virtuales para intercambiar experiencias, estrategias pedagógicas y usa tecnología con responsabilidad y criterio para visibilizar tus proyectos, aprendizajes y logros educativos. Impulsa espacios de codocencia y mentoría. Aprender entre colegas también es una forma de cuidarse. La docencia no se ejerce en soledad. Las comunidades de práctica son espacios para aprender, reflexionar y también defender la labor educativa. Recuerda que la identidad docente se fortalece cuando se comparte, se nombra y se defiende. La docencia se fortalece cuando se comparte. Espero que pongas en práctica estos consejos que te serán de mucha utilidad. La educación no puede sostenerse solo en vocación. Necesita claridad, respaldo y responsabilidad compartida. Cuando el derecho, la pedagogía y la tecnología dialogan, la docencia se fortalece. Conocer el marco jurídico no limita la educación, la protege. Y mucho ánimo. Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.